y lo que implica ahorita en este momento los marcos estratégicos actuales que vienen desde la UNESCO en materia de educación artística. En, Obviamente, siempre está la pregunta de por qué es importante la educación artística, para qué hacemos lo que hacemos en las instituciones educativas, que nos dedicamos tanto a la formación de los artistas como a la formación de futuros educadores en las artes. Sabemos y como ya bien citaron los maestros en sus palabras iniciales, es esta importancia de las artes para el desarrollo humano en general y cómo estimula la creatividad, la empatía, particularmente en estos tiempos complejos que vemos eh, a lo largo de nuestro país, pero también a nivel mundial, todos los retos que se enfrentan actualmente. También cómo a través de las artes buscamos desarrollar este pensamiento crítico, buscamos desarrollar artistas que sean conscientes de las situaciones actuales y cómo a través del arte debemos hacer conciencia también a nivel comunitario, a nivel regional o a nivel nacional. Cómo también las artes fortalecen el sentido de pertenencia y la cohesión social, entre muchas otras, ¿sí? Otros beneficios que ya se hablaron en el a nivel social, a nivel cognitivo, individual y psicológico, etcétera. Ahora bien, sabemos que ya se hizo mención de algunos de los desafíos que tenemos actualmente en la educación artística, como el limitado apoyo al arte. Los recursos siempre son limitados y a veces tenemos que ejercer en función de lo que tenemos disponible. Y sabemos que esto también se ve a lo largo del sector cultural, no nada más en las artes. Hay muchas de las veces, y a nivel no nada más, nacional, a nivel, global, esta desconexión entre políticas culturales y educativas. Tenemos una secretaría de Cultura, tenemos una secretaría de Educación en muchos estados, y a veces no hay una comunicación directa que facilite estos procesos de dar a conocer la cultura, de también dar a conocer específicamente la aportación de las artes y proveer acceso a ellas. Desigualdades regionales y sociales lo vemos también dentro de nuestros propios estados, como puede haber diferencias si son escuelas públicas, si son escuelas privadas. También la formación insuficiente de docentes especializados, y aplaudo la tesis doctoral del doctor eh, Raúl Capistrán, que abordó esta complejidad en nuestro contexto a nivel nacional, la falta de programas o la escasez de programas enfocados a la formación de educadores en el arte, específicamente en el área de la música. También estos enfoques monoculturales versus realidades pluriculturales, cuando los programas en la formación de artistas y formación de educadores del arte muchas veces sigue centrado en esta tendencia, en este enfoque monocultural centrado en la tradición clásica europea. Esta necesidad de dar reconocimiento a todas estas aportaciones que desde nuestros propios contextos culturales y sociales aportan a la cultura y a las artes, y que generalmente han estado excluidos de los programas educativos. También la falta de integración tecnológica. Actualmente sabemos que hay una tendencia muy fuerte al uso de las tecnologías de inteligencia artificial, y a veces nos quedamos atrás en estos avances a nivel, vaya, global, cómo se van dando. Ahora bien, ¿por qué es importante y qué labor tenemos que hacer como artistas, como educadores, como investigadores? Esto de abogar por las artes. En inglés se habla de advocacy, eh, y nunca he encontrado una palabra así específica, así nada más hablamos de abogar. Pero
tomé estos ejemplos. Cuando hablamos de advocacy, hablamos de qué manera, de manera activa, incidimos en las políticas educativas, tanto a nivel gubernamental como a nivel eh, universitarios o en otros contextos educativos. ¿Cómo defendemos a través de estos argumentos cuál es el valor de las artes para el desarrollo humano? Pues ya lo se mencionó anteriormente, para el valor que da a la cultura, a la sociedad en su conjunto. Esta promoción estratégica es básicamente el gran trabajo, la gran tarea que tenemos todos. ¿Por qué abogar por las artes? Para promover el reconocimiento y aprecio también que no sé si todavía continúan aquí nuestras autoridades, sus autoridades estatales en materia de cultura. Espero que sí. Ah, es promover en todos los niveles, no nada más a nivel gubernamental, como las artes son un derecho humano, no es, como bien dijo el doctor Capistrán, no es pues para unos pocos, no es para los que tengan talento, es un derecho universal. Y también el defender el acceso equitativo a la educación. Y esto alinea también al eje de esta conferencia por una educación artística inclusiva. Y eso tanto para los alumnos que pudieran o personas que pudieran tener algún tipo de discapacidad, pero también para muchos, para todos los que como humanos tenemos derecho a ese acceso, a esa participación en las artes. Eh, bien, ¿y por qué es importante? Ay, no estoy cambiando, ustedes me están apoyando, ¿verdad? Gracias, es entre el micrófono y el apuntado. Están en todo bien, gracias. ¿Cuál es el rol de las organizaciones? Tengo el placer y responsabilidad y el gran honor de presidir la Sociedad Internacional de Educación Musical, que uno de sus ejes principales es hacer esta labor de advocacy, abogar por por dar esta promoción a todos los entes que requieren saber y con quienes necesitamos tener comunicación directa para dar a conocer el valor de las artes. Por eso se requieren narrativas poderosas y esto va parte también de qué es lo que nos dice la evidencia científica para sostener esta labores de advocacy, que no sea nada más decir las artes sirven porque sí, porque nosotros lo decimos. Y obviamente como artistas, como educadores en las artes, queremos que se nos apoye, pero también ha sido, y sabemos, una lucha constante entre qué es lo que necesitamos, qué necesita la profesión y qué necesita la comunidad. También se busca a través de estas asociaciones internacionales, pues dar esa, promover esos intereses y trabajar con instancias como la UNESCO, como la ONU y con gobiernos locales para ello. Para esto también se ha conformado la Alianza Mundial para la Educación Artística, que incluye no nada más a ISME, también a las otras asociaciones que tienen que ver con danza, teatro y artes visuales. Conformamos así esta alianza y estamos en comunicación directa para fortalecer vínculos. ¿Cuáles han sido los hitos estratégicos globales y en los que esta Alianza Mundial ha estado partícipe desde el inicio, desde la hoja de ruta que se elaboró y eh, se aprobó por la UNESCO porque hubo esa Conferencia Mundial de la Educación Artística en Lisboa en el 2006, como bien decía la maestra Barrientos, y se llegó a este documento que ha sido la base desde 2006, la hoja de ruta. Posteriormente, en el 2010, en otra Conferencia Mundial de la Educación Artística, llevó se llevó a esta agenda de Seúl, obviamente tomó lugar en este espacio, para poner en práctica lo que había sido estas propuestas a nivel conceptual. Y actualmente lo más reciente es este marco de la UNESCO para la educación en cultura y las artes. En general, estos tres documentos clave en la educación artística a nivel global
tienen estos objetivos: afirmar el valor de las artes en el desarrollo integral, reforzar políticas públicas y fomentar la cooperación entre sectores. Principios rectores: acceso, ya lo sabemos, desde todos los ámbitos, en todos los contextos. Diversidad, diversidad en esta pluralidad de expresiones artísticas que deben de reconocerse, apreciarse y fomentarse también. La calidad educativa y la calidad de esas expresiones artísticas también, y la calidad de esa formación de los educadores en artes. En este cuadro comparativo, que quizá no lo alcancen a ver, está muy pequeño en letra, se ve este contexto como ha sido históricamente y cómo ha variado desde la hoja de ruta que marca los principios orientadores a la Agenda de Seúl, que habla de esas metas, esos planes de acción para llevar a cabo esto que a nivel conceptual se buscaba alcanzar con la educación artística. Pero viene entonces el marco de la UNESCO, que se firmó el año pasado por los países miembros de la UNESCO, en el que ya se conjugan no nada más la educación artística y también la educación de la cultura. Esto viene a fortalecer, pero también hay que ser críticos respecto a qué implican estos marcos estratégicos, de qué manera se sostienen las artes por sí mismo o se tal vez se pudiera diluir entre esto que es cultura. Entonces, son cuestiones que se tienen que desde la investigación, desde también el pensamiento crítico, tenemos que visualizar, tratar de ver cuál es el alcance, cuáles son los pros o los posibles contras de las políticas y de estos marcos estratégicos. Respecto a los ejes centrales, como veían, sigue siendo estos 4 que ya mencioné. Y en la agenda de Seúl que haya esta calendarización para alcanzar estas metas. Y en el marco de la UNESCO, la educación transformadora, justicia social, sostenibilidad, que sabemos que es una de las temáticas de gran auge actualmente y prioritarias también. Eh, y la inclusión, obviamente, tanto de personas con discapacidad, hablando de educación artística inclusiva, como ese acceso de todos a a participar activamente en el arte y aprender en él. Estos tienen que ver también relacionados con las acciones concretas, recomendaciones, políticas y evaluación de impacto que pues sugiere la Agenda 2030, en particular en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que tiene que ver con educación. Y no sé cómo vamos en tiempo. En cuanto a esta respuesta al marco y esta tarea de la Alianza Mundial para la Educación Artística y de cada una de las asociaciones internacionales, ha sido esta necesidad de responder también. Esto es lo que se propone, cómo vamos a atender, pero también cómo vamos a seguir luchando por posicionar a las artes de educación artística a nivel global, a nivel regional o local. En respuesta a eso, la alianza acaba de dar a conocer, justo para los miembros de ISME, se dio a conocer en el último newsletter de la asociación, la Declaración de Atenas. Ya no es nada más el ideal sino un llamado a la acción. ¿De qué manera a través de esto, que es un documento muy corto, y voy a tratar de ver a grosso modo aquí, eh, es cómo podemos sustentar de cierta manera también nuestro quehacer diario, nuestro quehacer en el aula, nuestro quehacer en las instituciones educativas y también abogar a nivel gubernamental, como se ha dado. Y es parte de esto que se logró también esta modificación en el artículo 3º institucional sobre las artes, y que yo tengo mis dudas respecto a esto, en especial la música. Y en alguna publicación hice un llamado en este sentido. ¿Por qué? Porque todas las artes merecen ser incluidas y no nada más especialmente la música, ¿sí?
aunque sea del área de música. Es importante entender que cada una de las áreas artísticas facilita procesos de aprendizaje que son muy distintivos de cada área y no tendría por qué estar una por encima de la otra. Y este llamado es de qué manera se puede implementar este marco por ejemplo, Killing, que es quien coordina el área de cultura en la UNESCO, en esta reunión que tuvimos en Atenas, está eh, con toda la apertura de que nosotros como expertos en las artes seamos quienes sigan informando a la UNESCO, pero también tenemos que ser los que, de acuerdo, estamos aquí informando. ¿Qué hay de vuelta? ¿Cuál es el apoyo que vamos a recibir por los países miembros que conforman la ONU y que están representando en la UNESCO también? Este marco, no el marco de la UNESCO, sino esta declaración de Atenas, tiene estos elementos. ¿De qué manera empoderamos las artes para el crecimiento personal y social? Promover las artes para el bienestar, fomentar la empatía y la comprensión, particularmente en estos tiempos de conflicto y de eh, mucha, vaya, mucho descontrol político, que no quisiera entrar en esos aspectos, ¿no? El luchar por la democracia y también fomentar el liderazgo juvenil. Y aprecio todos ustedes, estudiantes que estén aquí, a pesar de que sea día de asueto, porque también son las futuras generaciones quienes pueden seguir eh, empujando por estos cambios. Fortalecer la autonomía de las artes y su integración en la educación. Cada una de las disciplinas artísticas es valiosa por sí misma, pero también tenemos que luchar en conjunto y trabajar y colaborar en conjunto. Integrar las artes entre sí y también con otras asignaturas, que lo vemos reflejado en el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana, en la que, por un lado, se reconoce a las artes como un lenguaje, y parece que hay una paridad ahí con como el lenguaje de la lengua materna, como un segundo idioma, etcétera. También existe el riesgo de que si se siga diluyendo las artes y que no se sigan las recomendaciones, como ya se hablaba anteriormente, de que haya maestros especialistas, que fue uno de los principios básicos al pensar en esa hoja de ruta del 2006 en Lisboa, ¿sí? Entonces, sí se busca integrar, pero que no se diluya la importancia de las artes. Formación docente, recursos, desarrollo profesional. Esta formación continua es necesaria y súper importante. Colaborar con instituciones culturales, fomentar la participación comunitaria. Que con ampliar el acceso y la inclusión, hacer de la educación artística un derecho universal, como lo marca la Convención, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para los Derechos de los Niños y también las convenciones, los marcos para apoyar una educación artística inclusiva. Fomentar la integración de saberes diversos. Esto tiene que ver con este tema muy de moda, pero muy difícil de atender, que es la decolonización de las artes y de la educación artística. Como les decía, cómo podemos dar cabida a otras expresiones culturales, particularmente las nuestras, cuando se ha dejado de lado, ha sido prioritaria la educación artística centrada en esta tradición clásica europea occidental. Alcanzar a las comunidades desatendidas. También hay esta noción de que la educación artística, o hablamos de educación en básica, son las artes en educación básica. Y a veces se nos olvida que la educación artística o la educación, en el caso de mi área, la educación musical es nada más la que se da en las escuelas en nivel básico. No así esta comprensión con una educación, y que la educación artística se da en todos los contextos. Estamos actualmente en una institución educativa y tenemos que ponernos el sombrero de que como universitarios, como profesores universitarios, por ejemplo, también
no solo somos artistas, tenemos que cumplir una función y se nos paga como educadores en el arte y formadores de artistas y formadores de educadores en el arte. Em, ¿Qué con fomentar la investigación y la innovación? Apoyar la investigación, tanto disciplinar como interdisciplinar, transdisciplinar. Documentar y compartir buenas prácticas. Y de nuevo, bravo por este espacio, por esta organización, porque son espacios de mucho intercambio, de muchos saberes compartidos que tienen que realizarse constantemente para recordarnos sobre y aprender sobre lo que hay en la actualidad. Ampliar el aprendizaje a lo largo de la vida y esta noción de que la educación del arte no es exclusivamente en centros formales de educación, sino y en ciertas etapas de la vida. Esto es a lo largo de la vida de una persona. Promover la inversión y reforma de políticas. Suena fácil. Y quisiéramos que hubiera más apoyo. Y también que hubiera conciencia de que tenemos que ir más allá de los discursos políticos o de que está en los documentos oficiales, como es el caso del tercer año constitucional, y que hay una responsabilidad con la comunidad, con la sociedad en su conjunto de promover la inversión. No nada más porque sabemos que el reto de los educadores musicales son los recursos, obviamente, y en muchos otros sectores, pero también para eso también está el gobierno, de qué manera apoya nuestras iniciativas y nuestro trabajo. Otro aspecto muy importante es cómo medimos y visibilizamos este impacto. Por un lado, tenemos el advocacy, el formar esas o desarrollar esas narrativas que refuercen esta noción de por qué es importante el arte. Pero también los investigadores tenemos la obligación de ser críticos y de ver si sí es cierto, si los argumentos están sostenidos y apoyados en esta evidencia empírica. Y a veces no siempre nos da la razón la evidencia empírica. Entonces también hay que estar abiertos a esas circunstancias y de qué manera realmente a través de los ejemplos y de nuestro trabajo evidenciar esto que proclamamos a través de esta labor de advocacy, de incidir en las políticas públicas y de tener estos marcos estratégicos para llevarlos a cabo. Transformar la educación a través de las artes es otro de los puntos que se maneja en esta declaración de Atenas. Reformar el currículo y los métodos de enseñanza, como ya dije, basados en evidencia empírica. Y desde mi perspectiva, desde mi experiencia como universitaria, ya por 15 años en la Universidad Autónoma de Chihuahua, este ha sido el mayor de los retos eh, en mi contexto particular. Cómo alineamos en tiempo y forma sobre estas recomendaciones. Y nos cuesta trabajo cambiar dinámicas, nos cuesta trabajo cambiar paradigmas. Y esto lleva tiempo. Yo todavía no lo veo muy concreto en mi propia institución. Y a veces es un cambio generacional. Y la esperanza está en las nuevas generaciones. Así que gracias, muchachos, por estar aquí, porque ustedes son el futuro de la educación artística, garantizando es el derecho de toda niña y niño en la educación. Entonces, desde el marco global y el compromiso institucional individual, ¿qué nos queda hacer? Y esta es la importancia, mostrar el trabajo que cada uno de nosotros hacemos. A nivel global, y se los comparto muy honestamente, sinceramente, es una tarea enorme por representar a toda una comunidad, pero es mucho más valioso cuando ve uno estos ejemplos como lo que se está haciendo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, como se está haciendo aquí también, estos esfuerzos individuales o colectivos que están haciendo impacto
Y eso es lo que también desde estas asociaciones buscamos dar a conocer. Promover el acceso y la participación, conectar con otros actores y lo mismo que ya he abordado anteriormente, pero esto, de esta responsabilidad individual, colectiva, para ser estos agentes de cambio. Y es un llamado a la acción. Pensar globalmente, eh, pero actuar fue un typo. Ajá. Era una RI. Actuar localmente. Y es este concepto que uno de nuestros colegas, el doctor José Luis Arostegui, habla de local, ¿no? Bien. Eh, ¿Cómo vamos en tiempo? Bien. Creo que terminé antes. Este es un anuncio, eh, un poco para enterarlos sobre la importancia también de actuar en eventos como, por ejemplo, lo que es la Semana Internacional de Educación Artística, que está reconocida por la UNESCO. La Alianza Mundial va a llevar a cabo estas 3 actividades. Si están interesados, por favor, mándenme un mensajito, les compartiré la información al comité organizador para que estén al tanto de estas actividades, sobre, dar a conocer esta declaración de Atenas, pero no nada más darla a conocer, sino dialogar al respecto, y como se ha venido haciendo. Es un diálogo continuo, una lucha continua. Y el tema en esta ocasión es esto de Stand Up and Strong, firmes y fuertes por la educación artística, porque vemos cada vez más recortes presupuestales en las artes, no exclusivamente en México, estamos hablando a nivel global. Y con los conflictos actuales a nivel mundial, es importante también ver cómo a través de las artes apoyamos a nuestras comunidades. Finalmente, también para invitarlos a los del área de educación musical, y si de otras áreas están interesados, son bienvenidos también a las conferencias que vamos a realizar este año, la Conferencia Regional Latinoamericana y Séptima Panamericana de ISME, que va a tener lugar en Asunción, Paraguay, en julio, y el próximo año, que es la Conferencia Mundial de ISME, que se llevará a cabo en Montreal, Canadá, en el verano del 2026. Bien, pues esto es lo que traigo para compartir con ustedes, y me gustaría también abrir ahora a preguntas, comentarios que tengan en el tiempo que nos queda disponible.